Bienvenidos al canal de YouTube Cómo Aprender Más.com. En este tutorial se realizará el balanceo por ion-electrón en medio ácido de un segundo ejercicio. Para balancear esta ecuación, primero se colocan los números de oxidación por átomo de los elementos. Aquí tenemos que el potasio es un metal del grupo 1. Su número de oxidación por átomo es de +1. El oxígeno tiene número de oxidación -2 y el cromo número de oxidación +6. En los cloruros, el cloro tiene número de oxidación -1 y el hidrógeno número de oxidación +1. La molécula de cloro, por ser una sustancia elemental molecular, su número de oxidación es 0. En este cloruro, el cloro tiene número de oxidación -1 y el cromo número de oxidación +3. Y en este cloruro también el cloro con número de oxidación -1 y el potasio con número de oxidación +1. En la parte superior aparecen los números de oxidación totales de estas moléculas. Recordemos que la suma algebraica de los números de oxidación total de cada molécula da 0. Eso se puede apreciar en cada una de ellas. En segundo lugar, se seleccionan los átomos de los elementos que se oxidan y reducen. Apreciamos acá que en el cromo varía su número de oxidación desde reactivo hasta producto. Indica que el cromo se reduce, gana electrones y recibe también el nombre de agente oxidante. El cloro también varió sus números de oxidación de reactivo a producto. Se oxida, o sea que es agente reductor porque pierde electrones. Recordemos también la disociación de los compuestos inorgánicos que aparecen en esta ecuación. Esta oxisal, al disolverse en agua, se separan el potasio del radical dicromato. Los átomos de potasio ceden los electrones, quedando dos iones cationes potasio con una carga positiva. Y el radical dicromato, como ha ganado los dos electrones de los dos átomos de potasio, queda con dos cargas negativas. Esta sal aloidea, al disolverse en agua, se separan el hidrógeno del cloro. El hidrógeno pierde un electrón y sale como un ion catión con una carga positiva. Y el radical cloruro, al ganar ese electrón, queda como ion anión con una carga negativa. En el caso de esta sal aloidea, se separan el cromo del cloro. El cromo pierde 3 electrones, quedando como un ion catión con 3 cargas positivas y los 3 iones cloruro, cada uno con una carga negativa. Recordemos que de los compuestos inorgánicos se disocian los hidróxidos o bases, los ácidos y las sales. Los óxidos no se disocian. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el concepto de oxidación y reducción, el de balanceo por óxido-reducción y otros tutoriales que son necesarios para aplicar en el balanceo por ion-electrón en medio ácido. En tercer lugar, se grafican las semirreacciones de los componentes que se oxidaron y se redujeron, y se balancean sus átomos. Aquí colocamos las semirreacciones. Primero, la del radical dicromato con el ion cromo. La segunda semirreacción es la del ion cloruro con el cloro molecular. Estas semirreacciones solo tienen en cuenta los iones que sufrieron reducción y oxidación.
A continuación se balancean los átomos. Aquí en reactivos, en esta semirreacción hay dos cromos, en productos un solo cromo. Por tal razón se multiplican los productos por dos, quedando balanceados los cromos. Dos cromos en reactivos, dos cromos en productos. En esta semirreacción, en los productos hay dos cloros y en reactivos hay un solo cloro. Se debe multiplicar el reactivo por 2 para que queden balanceados. Dos cloros en reactivos, dos cloros en productos. En cuarto lugar, en las semirreacciones se balancean los oxígenos con moléculas de agua. Tenemos en esta semirreacción que hay 7 oxígenos en reactivos. Por tal motivo, en los productos se colocan 7 moles de agua para que queden balanceados los oxígenos. 7 oxígenos en reactivos y 7 por 1, 7 oxígenos en productos. En esta semirreacción, como no hay oxígenos, no hay necesidad de agregar agua. En el quinto paso, en la semirreacción anterior, se balancean los hidrógenos con iones H+. Aquí aparecen las dos semirreacciones. Apreciamos que en esta semirreacción quedan un total en productos de 7 por 2, 14 hidrógenos. En consecuencia, en los reactivos se agregan 14 iones H+, quedando balanceados los hidrógenos. 14 hidrógenos en reactivos y 7 por 2, 14 hidrógenos en productos. En sexto lugar, en las semirreacciones se balancean las cargas de los iones agregando electrones. Vamos a la primera semirreacción. En reactivos apreciamos un total de 14 por 1, 14 cargas positivas y 2 cargas negativas, más 14 menos 2 quedan más 12. Por tal razón se agregan 6 electrones. Quedan balanceadas las cargas. En reactivos hay 6 y 2, 8 cargas negativas y 14 cargas positivas, más 14 menos 8 da 6 cargas positivas en reactivos y 2 por 3, 6 cargas positivas en productos. En esta semirreacción, en los reactivos hay 2 por 1, 2 cargas negativas y ninguna carga en los productos. Se agregan 2 electrones o cargas negativas en los productos para que queden equilibradas. 2 por 1, 2 cargas negativas en reactivos y 2 cargas negativas en productos. En séptimo lugar, se multiplican las semirreacciones por valores que igualen el número de electrones. Al multiplicar esta semirreacción por 2 y la segunda semirreacción por 6, quedan balanceados los electrones. 2 por 6, 12 electrones en esta semirreacción y 6 por 2, 12 electrones en esta otra semirreacción. Se suman las dos semirreacciones. Procedamos en este caso a hacer las multiplicaciones y las sumas respectivas. Para ello, colocamos el campo de los reactivos y el campo de los productos. Empecemos a hacer las multiplicaciones y las respectivas sumas. En la primera semirreacción, 2 por 6, 12 electrones. Los colocamos en el campo de los reactivos. Más 2 por 14, 28 iones H+. Más 2 por 1, 2 iones dicromato. En los productos colocamos estos valores. 2 por 2, 4 iones cromo. Más 2 por 7, 14 moles de agua. Multiplicamos la segunda semirreacción. Estos son los reactivos. 6 por 2, 12 iones cloruro que se colocan en el campo de los reactivos.
y en el campo de los productos se colocan 6 por 1, 6 moles de cloro y 6 por 2, 12 electrones. Observamos que en la ecuación quedan equilibrados los electrones, 12 electrones en reactivos y 12 electrones en productos. Estos dos valores se pueden anular porque están ubicados en miembros diferentes de la ecuación. Ubicamos la ecuación con los iones completamente balanceada. Finalizamos completando las ecuaciones con los iones que no intervinieron en el balanceo. Aquí tenemos que el ion dicromato estaba unido al potasio. El ion cloruro estaba unido al ion hidrógeno. En los productos, el ion cromo estaba unido al ion cloruro. Ubicamos el agua, también el cloro y el cloruro de potasio que no se tuvo en cuenta en el balanceo. A continuación, a cada molécula se le coloca el coeficiente respectivo del balanceo de los iones. El dicromato de potasio tiene como coeficiente 2. Los 28 iones H+ corresponden al cloruro de hidrógeno. El 4 corresponde como coeficiente al cloruro de cromo. El 14 al agua y el 6 al cloro. Como esta molécula no se tuvo en cuenta en el balanceo de los iones, también se equilibra. En reactivos hay 2 por 2, 4 átomos de potasio. Y aquí hay uno solo. Multiplicamos esta molécula por 4, quedando 4 átomos de potasio. La ecuación ha quedado balanceada. Observemos. 2 por 2, 4 potasios en reactivos y 4 potasios en productos. Cromos 2 por 2, 4 en reactivos y 4 cromos en productos. 28 cloros en reactivos. En productos hay 4 por 3, 12, más 12, 24, más 4, 28 cloros. 28 hidrógenos en reactivos y 14 por 2, 28 hidrógenos en productos. 2 por 7, 14 oxígenos en reactivos y 14 por 1, 14 oxígenos en productos. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.